Tremendo mensaje de la palabra de Dios, el cual hemos intitulado Triunfo sobre el desaliento. Y los hijos de Dios repetimos, triunfo sobre el desaliento. Realmente este es un mensaje que forma parte de una serie que tendremos a partir del día de hoy sobre victoria sobre las emociones. Y los hijos de Dios repetimos victoria sobre las emociones. Y ahora vamos a ir al libro del Éxodo en el capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿Qué nos dice? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y los hijos de Dios decimos: te alabamos, Señor. Tremenda palabra de Dios en este pasaje de Éxodo 3, del cual la clave la tenemos en el versículo 12, que nos dice: y respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra preciosa que nos das. Gracias por el Espíritu Santo, pero sobre todo gracias por Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro glorioso Salvador. Y te pedimos que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas, transforme nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestras acciones. Transforma, Señor, nuestro temperamento para que podamos caminar junto contigo a lo largo de tu palabra. Padre, te pedimos que tu palabra venga a nosotros como una agua suculenta, un agua sabrosa, un agua que nos transforme nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero. Transmitiendo a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión, su programa La Palabra Viviente, en esta ocasión con la enseñanza Triunfo sobre el desaliento. Y hoy vamos a hablar del general comandante del ejército del desierto, pero no Arnold Schwarzkopf, el general más condecorado en la historia de los Estados Unidos, después de James Dean, sino de Moisés, el hombre de Dios, el héroe del desierto. Un hombre que sufrió de un gran desaliento. Recordamos que Moisés fue adoptado por la familia real de Faraón, estudió en los colegios más prestigiosos de Egipto. Como heredero aparente al trono, disfrutó de la prosperidad, del poder
el privilegio y la posición. Usó el anillo sello de Egipto en su mano y la cobra de oro en su turbante. Cuando entraba en un lugar público, la gente se inclinaba ante él. Vamos a hablar de ese hombre tremendo en la historia del pueblo de Israel. Y nos dice el capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Como un rayo que cruza el cielo azul, la vida de Moisés cambió totalmente. Vio a dos hebreos golpeados por un egipcio. Y como príncipe coronado de Egipto, lo que pudo haber hecho Moisés es mandar a ese egipcio a la cárcel. En lugar de eso, pues en un arranque de ira, mata al egipcio, y la sombra cayó sobre la vida de Moisés desde ese momento a causa de su ira incontrolable. Vamos a ver en Moisés dos aspectos de su temperamento tremendos que pueden aplicar a nosotros el día de hoy. Uno de ellos, una ira incontrolable, y la otra, un desaliento. Por causa de esa ira incontrolable, mata al egipcio y una sombra cayó sobre él. Tuvo que huir rumbo al desierto. Si eso hubiera pasado en Estados Unidos o en México, no habría pasado nada. Pero como ocurrió en aquel tiempo en Egipto, pues tuvo que huir. Y dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y los hijos de Dios vamos a repetir este versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué se sostuvo? ¿Por qué se sostuvo? Viendo al invisible, viendo a Dios Todopoderoso. Porque él vio a Dios Todopoderoso, él pudo estar sostenido, no temiendo, como nos dice la palabra, la ira del rey. 40 años más tarde, en el desierto, Moisés se enfrentó a las quejas del pueblo por no tener suficiente agua para beber. Cuando la gente se quejó de no tener suficiente agua, Dios le dijo a Moisés que tocara la roca y el agua salió, de modo que la gente pudo beber de allí. La siguiente vez que la gente pidió agua, Dios le dijo que hablara a la roca, y Moisés, en un arranque de ira, la golpeó. Por causa de eso, Moisés cayó en un juicio de Dios, y Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Fíjese usted, por esta desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, la primera vez tócala, la tocó, salió el agua. La segunda vez le dijo, háblale a la roca. Y aquí tenemos que recordar que la roca es un símbolo de Jesucristo. Le dijo, háblale a la roca, y él la golpea, y sí salió el agua, pero ese pecado de desobediencia le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida. Mientras esperaba esos momentos finales antes de su muerte, mientras Dios lo llevó a enterrar en el monte Nebo, debió haber estado pensando Moisés qué hubiera pasado si él no hubiera perdido el control de su temperamento. Y yo quiero preguntarte, ¿y qué hay de ti? ¿Cómo está tu temperamento? ¿Qué tipo de temperamento tienes? ¿Tienes un temperamento airado, como el de Moisés? ¿Un temperamento sanguíneo?
un temperamento melancólico o un temperamento flemático. Recordemos que hay 4 temperamentos básicos. El airado, el que se enoja fácilmente, pero se contenta fácilmente. El sanguíneo, que es el alma de las fiestas. El extrovertido, el que todo el mundo conoce porque siempre está de buenas. El melancólico, el que tiende a la tristeza. Y finalmente el flemático, el que no sabemos qué piensa, qué quiere, qué desea, nada. Entonces esos son los 4 tipos diferentes de temperamentos. Y nosotros debemos de caer en uno de esos. Pero normalmente no hay quien tenga un temperamento solo, sino que tenemos mezclas de esos temperamentos, un 30% de cada uno, un 25% de cada uno, etc. Tenemos mezclas de esos 4 temperamentos. Moisés tenía el temperamento airado y eso fue lo que lo llevó a la ruina. Y tú puedes estar como Moisés viviendo tus últimos días en el desierto del desaliento, a causa de tu ira incontrolable. Como Moisés, vivir los últimos días en una tristeza profunda, saturada de remordimientos. Por causa de tu temperamento violento, irás a la tumba preguntándote qué clase de vida hubieras tenido si tu ira no hubiera destruido tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu negocio. ¿Qué hubiera pasado si hubieses tenido un temperamento diferente? Si tu ira afecta las relaciones con los demás, estás bajo una obsesión satánica y necesitas liberación. Fíjese que el problema con los temperamentos es que afectan nuestras relaciones interpersonales. Entonces Moisés pues le llevó todo este periodo de ira y el castigo de la ira hasta sus últimos días. Y si a ti te afecta la ira, tus relaciones con los demás, estás bajo un ataque satánico y necesitas liberación de ese temperamento monstruoso. Necesitas llamar a la ira como hay que llamarla, pecado. Y ese pecado se convierte en abuso verbal o físico. Es un cáncer emocional que te destruirá a menos que trates con él. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a leerlo juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a poner atención a este versículo. Dice la palabra que mejor es el que tarda en enojarse. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Y el que controla su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces debemos de controlar nuestro espíritu, debemos de controlar nuestro temperamento. El rey Alejandro el Grande murió de 33 años, a pesar de haber tenido unas victorias tremendas, porque no pudo controlar su temperamento. 33 años, ese grande hombre. Dios tiene un propósito, y los hijos de Dios, repetimos, Dios tiene un propósito. Desde el momento mismo en que Moisés nació, desde ese momento mismo Dios tenía un propósito para él. Vemos cómo su madre y su hermana ocultaron a Moisés en aquel cesto que hoy se le llama Moisés, y se lo puso ahí en el río y lo empujaron ahí, pues orando a Dios de que le tocara una buena suerte. No va cayendo esa canastilla con una de las criadas de Faraón, de la hija de Faraón, y entonces pues es adoptado
Moisés en casa de la familia real como hijo o como nieto de Faraón. Desde ese mismo momento hasta el último momento de sus vidas, Dios tuvo un propósito con Moisés. De la misma manera, Dios tiene un propósito contigo. Alguien diga, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito contigo. Y esto es muy importante porque a veces nosotros vivimos como si nuestras vidas no tuviesen un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. No importa la edad que tengas en este momento, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer algo grande con tu vida. No te cierres, no te ciegues. El Señor quiere hacer algo grande contigo. Y lo mismo quiso hacer con Moisés. Él tenía un plan grande. Y la palabra del Señor nos enseña que las elecciones tienen consecuencias. Moisés decidió matar al egipcio y esa elección pues lo llevó al desierto. Nosotros quizá hubiéramos pensado que ahí se terminaba la vida de Moisés, pero no. La vida de Moisés siguió adelante y a través de todos esos años que estuvo en el desierto, 40 años estuvo preparándose y 40 años con el pueblo de Israel. De modo que Moisés se metió 80 años en el desierto, 40 años de preparación y otros 40 años yendo hacia la tierra prometida. De modo que fue un hombre ya anciano, ya al terminar 120 años después de todo ese proceso. Pero Dios tenía un plan. Y los hijos de Dios repetimos, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y pues las elecciones tienen consecuencias. Las buenas elecciones tienen buenas consecuencias. Las malas elecciones tienen malas consecuencias. Y eso debemos de saberlo todos. Dios tiene un propósito para nuestra vida y nuestras malas elecciones pueden llevarnos a la miseria, nuestras malas elecciones pueden llevarnos al divorcio, nuestras malas elecciones pueden llevarnos a las drogas, nuestras malas elecciones pueden llevarnos al crimen, nuestras malas elecciones pueden llevarnos a una clínica de abortos, nuestras malas elecciones van a traer malas consecuencias. Y nuestras elecciones pueden lograr que el virus del SIDA anide en nuestro cuerpo. Pueden llevarnos a la nueva era, que no es otra que la vieja era con un nuevo nombre. Pueden llevarnos al drenaje del ocultismo, de la brujería o del satanismo. Pero tengo buenas noticias para ti. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob puede tomar tu vida pecaminosa y transformarla en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Dale gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Él puede hacerte libre de la culpa del pasado, de los recuerdos tormentosos que te asustan día y noche, de la ira que te controla, del resentimiento que no puedes sacar de ti. La vida es bella con la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. En el desierto, Moisés conoce y se casa con una mujer llamada Séfora. Es la hija de un pastor de ovejas y a la vez sacerdote del Madián. Ella tiene la piel oscura, eso quiere decir que era negra. Pero la palabra de Dios nunca habla de una iglesia para blancos, de una iglesia para negros, de una iglesia para morenos y de otra gente para rojos. Habla de una sola iglesia, la iglesia ganada por la sangre gloriosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza. Dios nos ama a todos. Bendito sea el Señor. El desaliento de Moisés lo llevó a una cita divina. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Que nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a meditar sobre estos dos versículos. Dice la palabra que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que ya se llamaba Monte de Dios. Ya en este momento se le conocía a esa parte del Sinaí como Monte de Dios. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Ya sabemos que cuando la Biblia nos dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. Se le apareció Jesucristo en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio cómo la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De ahí nos dice la palabra que Jesús habló con Moisés. De modo que el ángel del Señor Jesucristo se le apareció en una llama de fuego salida en medio de una zarza. Nos dice también Hechos en el capítulo 7, versículos 30 y siguientes. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Tremenda palabra de Dios, tremenda palabra de Dios. De modo que ese monte desde el cual le habló el Señor Jesucristo es el monte Sinaí, y esa pequeña elevación dentro del monte es el monte Horeb. De modo que Horeb conforma parte del monte Sinaí. Y nos dice la palabra del Señor que cuando se le manifiesta a Moisés y le dice: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, tierra santa. Y más adelante nos dice la palabra del Señor que es este Moisés el que fue considerado profeta de entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel:
profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Aquí está hablando de Cristo. Moisés nos revela que iba a levantarse un profeta más después de él, que a él habrían de escuchar. Y este es Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Bendito sea el Señor. Atención en esta última porción del versículo 38, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Estamos hablando palabra de vida para ti, 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 palabra de vida para mí, palabras de vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En este pasaje se identifica al ángel como Dios mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oiga esto, nosotros podemos descubrir a Dios en lugares inusuales. El lugar más usual para que nosotros nos encontremos con Dios es en nuestro lugar secreto, donde nosotros oramos, donde nosotros leemos la palabra, nuestro lugarcito allí. Pero hay otros lugares donde nosotros podemos encontrarnos con Dios, como ocurrió con Moisés en esa zarza ardiente, o en el hospital, o en una emergencia, o en un accidente automovilístico. Son lugares poco usuales, pero lugares donde tú te puedes encontrar con Dios. Y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere hablarnos. Toma tiempo estar en la presencia de Dios. Toma tiempo orar. Toma tiempo leer. Toma tiempo meditar en las Sagradas Escrituras. Toma tiempo asistir a la casa de Dios a escuchar la palabra. Pero tú tienes que tomarte el tiempo. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, necesitas tomarte el tiempo. Necesitas tomarte el tiempo. Y necesitas tomarte el tiempo porque si no el tiempo te va a tomar a ti. ¿Me está escuchando? Necesitas tomarte el tiempo porque si no el tiempo te va a tomar a ti. Nosotros necesitamos apartar el tiempo para estar con el Señor en la oración, en la lectura de la palabra, en los estudios que tenemos entre semana, el domingo cuando venimos a la iglesia. Tenemos que apartar el tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo. La mayoría de las personas tienen la mentalidad de la gratificación instantánea. Esto quiere decir puré de papa instantáneo, café instantáneo, pañales desechables y también quieren un cristianismo instantáneo. Desean un servicio dominical que dure 1 hora y media máximo, con los cantos que más les gusten, con los testimonios más cortos posibles, con un mensaje que dure 30 minutos o menos y que los saque de la desnutrición espiritual en la que se encuentran y los lleve a alturas increíbles de la máxima unción y fervor en el Espíritu Santo. No es posible hacer eso. Tú necesitas buscar a Dios cada día. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, necesitas buscar a Dios cada día. Pero Moisés iba a recibir la revelación divina en esa zarza ardiente. Y dice Éxodo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ir y ver. Y los hijos de Dios repetimos, ir y ver. Tenemos que ir y ver. ¿Por qué causa
la zarza no se quema. Y esa zarza que no se quemaba no es otra cosa que la persona de Jesucristo, que estaba ahí en medio, esperando a Moisés. Y sabes una cosa, Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando a ti. Dios te ha esperado toda la vida hasta este momento. De modo que Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés tenía la actitud de que cada misterio en su vida le iba a ser revelado. Y eso fue lo que ocurrió. Quiero preguntarte, ¿te encuentras buscando respuestas en tu vida? Voltea a ver la persona que tienes a un lado y pregúntale, ¿te encuentras buscando respuestas en tu vida? Fíjese que hoy vivimos tiempos tan pobres espiritualmente que prácticamente la gente por lo único que está preocupada es por su día, por lo que tengo que hacer en este día. Me tengo que levantar temprano, me tengo que bañar, me tengo que arreglar, me tengo que ir rápido al trabajo, y voy a llegar al trabajo, tengo que hacer esto y esto y lo otro, y rápido para comer, y ya después de comer, pues a seguir con el trabajo, y luego ya prepararme para regresarme para mi casa, y voy a llegar y voy a cenar, y voy a ver la tele y me voy a dormir. Y se acabó el día. Días con una total pobreza espiritual. Y eso tiene que salir de nuestras vidas. Necesitamos dejar de ser autómatas y volvernos espirituales. La carne tiene que salir de nuestra vida y el espíritu tiene que tomar el control de la carne. Así es que todo eso tiene que cambiar en nuestras vidas. Hay gente que no se hace preguntas espirituales. No se pregunta cosas espirituales. Está solamente con el día a día, sin preguntarse algo de fondo, algo serio en su vida espiritual. Bueno, ese no era el caso de Moisés. Moisés tenía preguntas espirituales. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob puede responderte esas preguntas. Pero tienes que tomarte el tiempo para estar en su presencia. Cuando Moisés fue a ver la zarza ardiente, Dios le dijo en los versículos 4 y 5, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bendito el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Cuál es la tierra santa? ¿Cuál es la tierra santa? Tenemos que diferenciar qué es la tierra santa de lo que es un santuario. Tierra santa es donde está Dios. Santuario es donde Dios estuvo. Tierra santa es donde está Dios. Santuario es donde Dios estuvo. Aquí estamos en tierra santa, donde Dios está, donde Dios está. Tierra santa es el lugar donde Dios se encuentra con los hombres. Tierra santa es el lugar donde Dios está. Tierra santa es el lugar donde Dios está, no donde Dios estuvo. Un templo donde Dios está presente es tierra santa. Un templo donde Dios estuvo es un santuario. Tierra santa es donde la palabra de Dios es proclamada sin temor, sin hacerle favor a nadie. Tierra santa es donde se predica el evangelio de la verdad. Tierra santa es donde se predica el evangelio de la salvación. Tierra santa es donde los pornoadictos, fornicarios, adúlteros, drogadictos y gente común encuentra la respuesta para sus vidas y la liberación. Es el lugar donde Dios está listo para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Es el lugar donde hay liberación. Es el lugar donde hay sanidad divina.
Es el lugar donde Dios está, no el lugar donde Dios estuvo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déjame decirte que este lugar Tierra Santa es. Tierra Santa es. Dios le dijo a Moisés en los versículos 10 al 12: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, sobre el Horeb, sobre el Sinaí. Entonces, la clave está en este versículo 12, una vez más: ve, porque yo estaré contigo. Las cosas son diferentes cuando Dios está contigo. Y las cosas no van a cambiar si Dios no está contigo. Cuando nosotros tratamos de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, no vamos a tener bendición, porque la bendición está con que Dios esté con nosotros. Por eso este maravilloso versículo 12 que nos dice: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. El éxito estaba garantizado para Moisés, porque Dios iba a estar con él. La primera vez que él fracasó porque trató de hacerlo él solo. Ahora él va a tener éxito porque Dios está con él. Le dijo: ve, porque yo estaré contigo. No es lo importante el problema por el cual estemos pasando. Lo importante es qué tan grande es para ti el Salvador del mundo. No es tan importante lo grande que sea tu circunstancia. Lo importante es lo grande que sea para ti el poder de Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia. De modo que, muy diferente luchar las batallas solo que luchar las batallas junto con Cristo. Si tú enfrentas tus fracasos con Dios, Él puede hacer de tu peor día tu mejor día. Los problemas probarán tu fortaleza. Los problemas te podrán causar dolor, te podrán hacer llorar, pero no te podrán aplastar si Dios está contigo. Estoy convencido que la gente que cae bajo el peso de la presión es porque lucha sus batallas solo. Y entonces cae en la depresión, cae en la derrota, sus matrimonios se separan, sus familias se atormentan, porque no enfrentaron las tormentas de la vida de la mano de Jesucristo. Están muy ocupados como para ir y ver, que fue lo que hizo Moisés, que dijo: ahora iré y veré. Yo quiero preguntarte, ¿quieres tú ir y ver? Ir y ver. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Moisés. ¿Estás interesado en oír la voz de Dios? ¿Estás interesado en ir a la Tierra Santa? Estamos en Tierra Santa. Hay personas que sus únicos intereses son los de esta vida. Sus ganancias, su poder, los placeres, pero para nada las cosas de Dios. Hay gente que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Se la pasa totalmente aislado de la presencia de Dios y de la persona de Dios y de la palabra de Dios. Tú puedes levantarte de la derrota más grande de tu vida, decidido a ganar en el desierto, decidido a volver el desastre en deleite y decidido a conquistar más que a perder. Si enfrentas las tormentas de tu vida con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nada podrá vencerte. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 3, versículo 2,
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué cambio tan tremendo de aquel Moisés que ve golpear a aquellos hebreos por un egipcio, mata al egipcio y luego corre a esconderse en el desierto, a este otro Moisés, el Moisés después de 40 años, donde Dios permitió que su estancia en el desierto cambiara su temperamento. Del Moisés asesino al Moisés manso. Tuvieron que transcurrir 40 años. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos años van a pasar para que Dios logre cambiar tu temperamento? ¿Cuántos años va a tardarse en que tu temperamento sea cambiado por Dios? Con un temperamento malo, con un temperamento incorrecto, no vas a poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Es necesario que Dios te ayude transformando tu temperamento. Y dice la palabra del Señor: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y quiero dejar que la palabra de Dios caiga en tu mente y en tu corazón. Dios quiere que tú hagas algo. No solamente escuchar la palabra de Dios. Dios quiere que tú hagas algo. Y Dios quiere que tú saques al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Quién es ese pueblo de Israel? Son las personas que te rodean. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, los creyentes que atiendes. Dios quiere que tú saques a los que te rodean de la esclavitud. Y Dios te está llamando a ti. Dice la palabra del Señor: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Este pueblo del Señor son esas personas que te rodean. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Quiero decirte en el nombre de Jesucristo que Él estará contigo. Pero tú tienes que decidirte a sacar de la esclavitud a las personas que te rodean. Tienes un negocio, los empleados que están en tu negocio. Trabajas con un grupo de personas, bueno, Dios espera que tú saques a la libertad a ese grupo de personas.
La gente que te rodea necesita ser liberada. Y tú eres el profeta o la profeta de Dios para liberarlos. Ve con confianza, ve con seguridad, porque Él te dice, ve porque yo estaré contigo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, queremos escuchar tu voz donde nos dices que vayamos y liberemos a tu pueblo que se encuentra alrededor de nosotros. ¿Quién es ese pueblo que está alrededor de nosotros? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros en la escuela, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros empleados, la gente que está alrededor de nosotros es ese pueblo que necesita liberación. Y nosotros solos no podemos hacerlo, vamos a ir al fracaso. Pero si tú vas con nosotros, como tú le dijiste a Moisés, ve porque yo estaré contigo, entonces vamos a triunfar, vamos a tener éxito. Y ese éxito consiste en llevar a todas esas personas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomarlas, predicarles, proclamarles tu palabra, ganarlos para Jesucristo y que ellos a su vez cumplan el propósito que tú tienes en sus vidas, que es ganar, consolidar, discipular y enviar, que es hacer la visión. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdona nuestra ligereza, nuestra pereza espiritual, nuestra necedad, nuestra soberbia, nuestro pecado, nuestro desfallecimiento físico o espiritual. Perdónanos, Señor, por no poner las cosas espirituales en primer lugar, pero a partir de ahora las pondremos en primer lugar y haremos todo eso que tú quieres en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser profetas en medio de la gente que nos rodea. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado escuchando a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Dios tiene un plan para su vida. Y ese plan es un plan de bendición, un plan de victoria. Un plan sobre la victoria, sobre la ira, sobre el desaliento, sobre la tristeza, sobre el temor. Y déjeme decirle, Dios tiene un gran plan para usted y usted lo único que tiene que hacer es ponerse a cuentas con nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados e invitando a Jesucristo a entrar a su corazón. Si usted hace a Jesucristo su Salvador personal y por alguna razón no nos vemos aquí, con seguridad nos veremos allá. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.